La caída del Imperio Romano no fue un evento repentino ni un golpe de espada en una batalla épica. Fue una muerte lenta, dolorosa y casi silenciosa que duró siglos. Un coloso que parecía eterno se desmoronó desde dentro, y lo más inquietante es que muchos de los mismos síntomas que lo mataron los estamos viviendo hoy, en pleno 2026. Si quieres entender cómo un imperio que duró más de 1000 años, que controlaba desde las brumas de Escocia hasta las arenas de Egipto, simplemente desapareció, quédate hasta el final. Porque esta historia no es solo sobre el pasado, es una advertencia que te está mirando directamente a los ojos. Todo empieza con el apogeo absoluto. En el año 117 después de Cristo, bajo el emperador Trajano, el Imperio Romano alcanza su máxima extensión territorial, 5 millones de kilómetros cuadrados, una población estimada entre 60 y 90 millones de personas, un ejército profesional de 300.000 legionarios bien pagados y entrenados, carreteras pavimentadas que sumaban más de 400.000 kilómetros, algunas todavía en uso hoy, acueductos que llevaban agua limpia a ciudades de hasta 1 millón de habitantes, un sistema legal que todavía hoy es la base del derecho en medio mundo, y una moneda estable que facilitaba el comercio desde la India hasta Britania. Roma no era solo un imperio, era una civilización que se sentía inmortal. El lema Roma Eterna no era propaganda vacía, era una creencia arraigada en cada ciudadano, desde el senador en el foro hasta el legionario en la frontera más remota. Pero incluso en su momento de gloria, ya había grietas invisibles que nadie quería ver. El imperio era demasiado grande para las tecnologías de la época. Comunicaciones a caballo tardaban semanas o meses. Gobernar provincias lejanas requería delegar poder en gobernadores que, con el tiempo, se volvían autónomos, corruptos o directamente rebeldes. El ejército, que era la columna vertebral de Roma, empezó a depender cada vez más de reclutas no romanos, germanos, galos, dacios, sirios, tracios, africanos. Los ciudadanos romanos de clase media ya no querían alistarse en legiones que pasaban años en fronteras heladas o desiertos abrasadores. Preferían la vida cómoda en las ciudades, financiada por el botín de conquistas pasadas y por un sistema de subsidios de pan y espectáculos, panem et circenses. La clase media se estaba evaporando, y con ella la base de reclutas leales y motivados. La primera gran crisis visible llega en el siglo III después de Cristo, un periodo conocido como la anarquía militar o la crisis del siglo III. Entre 235 y 284 después de Cristo, el imperio vio pasar 26 emperadores en solo 50 años. La mayoría fueron asesinados por sus propios soldados o por rivales militares. El problema era brutalmente simple, el ejército se había convertido en el verdadero rey. Los legionarios descubrieron que podían elegir al emperador ofreciéndole lealtad a cambio de donativos en oro, tierras y ascensos rápidos. Era un negocio peligroso y adictivo. Cada nuevo emperador devaluaba la moneda para pagar a las tropas, lo que causó una inflación galopante. El denario de plata, que en tiempos de Augusto contenía casi 100% de plata, en el siglo III tenía menos del 5%. El comercio colapsó, los precios se dispararon, y la gente empezó a usar trueque en muchas regiones. Al mismo tiempo, las invasiones bárbaras se volvieron constantes y cada vez más destructivas. Los godos, alamanes, francos, vándalos y persas sasánidas atacaban las fronteras sin descanso. En 260 después de Cristo, el emperador Valeriano fue capturado vivo por los persas en la batalla de Edesa. Fue humillado públicamente, usado como escabel para que el rey persa montara a caballo, y finalmente desollado vivo después de muerto. Su piel fue colgada en un templo como trofeo. Es la primera vez en la historia que un emperador romano es capturado y ejecutado por un enemigo extranjero. El imperio se fragmentó temporalmente en 3 partes, el imperio gálico en Occidente, el imperio de Palmira en Oriente y el Central. Ciudades fueron saqueadas, campos abandonados, población diezmada por plagas como la de Cipriano, 249 a 262 DC, que mató millones y debilitó aún más la economía y el ejército. Diocleciano intentó salvarlo en 284 después de Cristo con reformas radicales y dolorosas. Dividió el imperio en una tetrarquía, 4 emperadores, 2 Augustos y 2 Césares, para gobernar mejor las provincias. Aumentó el ejército a casi 400.000 hombres, impuso controles de precios que fracasaron estrepitosamente, obligó a los hijos a seguir la profesión de los padres, nace el protofeudalismo,
y elevó impuestos a niveles insoportables. La burocracia se volvió asfixiante, la corrupción se disparó, y la gente empezó a huir de las ciudades y de las tierras para vivir con los bárbaros, que a veces ofrecían menos impuestos y más libertad. Constantino continuó la transformación. En 313 después de Cristo legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán, y en 330 después de Cristo fundó Constantinopla como nueva capital, moviendo el centro de gravedad al este. El cristianismo unificó espiritualmente el imperio, pero también creó divisiones teológicas internas, arrianismo, donatismo, nestorianismo, que debilitaron la cohesión. El ejército se volvió cada vez más bárbaro, germanos, hunos, godos servían como mercenarios porque los romanos ya no querían alistarse. Los legionarios romanos tradicionales prácticamente desaparecieron. Para el siglo V, el colapso era inevitable. En 378 después de Cristo, los visigodos derrotaron al ejército romano en la batalla de Adrianópolis. El emperador Valente murió en la batalla. Fue la primera vez en siglos que un ejército bárbaro vencía a las legiones en campo abierto. En 410 después de Cristo, Alarico y los visigodos saquearon Roma por primera vez en 800 años. No fue un saqueo total, pero fue simbólico, la ciudad eterna, inviolable durante siglos, cayó ante bárbaros. En 455 después de Cristo, los vándalos saquearon Roma de nuevo, esta vez más destructivamente. El imperio de Occidente se redujo a Italia y partes de África del Norte. En 476 después de Cristo, el jefe germano Odoacro depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, un niño de 14 años. No hubo batalla épica. No hubo último emperador luchando hasta la muerte. Simplemente, se acabó. El Senado romano envió las insignias imperiales a Constantinopla y aceptó que ya no necesitaba un emperador. En Occidente. El Imperio de Oriente, Bizancio, sobrevivió hasta 1453, pero el de Occidente se desintegró en reinos bárbaros, visigodos en España, ostrogodos en Italia, vándalos en África, francos en Galia. Las causas fueron múltiples y profundas. Primero, el exceso de tamaño, sin comunicaciones modernas, era imposible controlar un territorio tan vasto. Segundo, la dependencia del ejército como hacedor de emperadores generó inestabilidad constante y corrupción. Tercero, la inflación crónica y devaluación monetaria que destruyó la economía. Cuarto, la presión migratoria masiva de pueblos bárbaros empujados por los hunos de Asia. Quinto, la pérdida de identidad romana, los ciudadanos dejaron de alistarse, prefiriendo la vida cómoda, mientras los bárbaros se volvieron el ejército real. Sexto, divisiones internas causadas por el cristianismo, que creó conflictos teológicos y debilitó el culto imperial. Séptimo, corrupción endémica y una burocracia que asfixiaba a la población con impuestos y regulaciones. Octavo, el declive demográfico, plagas, guerras y baja natalidad redujeron la población drásticamente. El legado de la caída es inmenso. Perdimos conocimiento científico que tardó siglos en recuperarse. La Edad Oscura, aunque los historiadores modernos prefieren llamarla Alta Edad Media, vio declive en alfabetización, comercio y urbanismo. Pero también ganamos, el derecho romano sobrevivió, el latín evolucionó en las lenguas romances. La Iglesia Católica heredó la estructura administrativa romana, y las carreteras romanas todavía se usan en Europa. Hoy, en 2026, vemos ecos inquietantes. Superpotencias que se estiran demasiado, dependen de mercenarios o tecnología frágil, sufren inflación, migraciones masivas y divisiones internas. Roma cayó porque dejó de ser romana, dejó de innovar, dejó de defender sus fronteras, dejó de creer en sus valores, dejó de confiar en su gente. Se volvió complaciente, corrupta y fragmentada. Pero la pregunta que realmente importa no es solo por qué cayó Roma. La pregunta que quema es, ¿estamos cayendo nosotros de la misma forma? En 2026, con superpotencias que se estiran hasta romperse, economías infladas por deuda impagable, migraciones masivas que cambian países enteros en una generación, instituciones que pierden legitimidad, y una población cada vez más desconectada de valores compartidos, los paralelismos son imposibles de ignorar. Piensa en esto, Roma no se derrumbó porque los bárbaros fueran invencibles. Se derrumbó porque dejó de creer en sí misma. Dejó de defender sus fronteras físicas, pero también sus fronteras culturales y morales.
Cuando un imperio deja de enseñar a sus ciudadanos qué significa ser parte de algo más grande que ellos mismos. Cuando prioriza el entretenimiento barato sobre la virtud. Cuando permite que la corrupción se normalice como, así es la política. Cuando la comodidad se convierte en el dios principal. Entonces ya no necesita enemigos externos. Se destruye solo. Hoy vemos lo mismo en cámara lenta. Hay naciones que gastan billones en ejércitos y tecnología, pero no pueden mantener unidas a sus propias poblaciones. Hay líderes que hablan de unidad mientras dividen a la gente en tribus irreconciliables. Hay sociedades que premian la victimización en vez de la responsabilidad personal. Hay generaciones que crecen sin un relato común, sin una idea clara de qué significa nosotros. Roma cayó cuando dejó de tener un nosotros. Y cuando un imperio pierde el nosotros, pierde todo. Pero hay esperanza. Roma no cayó porque fuera débil en esencia. Cayó porque olvidó lo que la hizo fuerte. Y nosotros todavía podemos recordar. Todavía podemos elegir defender lo que nos hizo grandes, la responsabilidad individual, el valor de la verdad por encima del confort, la disciplina sobre el placer inmediato, la unidad sobre la división tribal, la acción sobre la queja eterna. Cada persona que decide vivir con virtud, que elige controlar su respuesta en vez de culpar al mundo, que construye su propia ciudadela interna, que practica el amor fati en sus propios dolores diarios, que recuerda su mortalidad para actuar con urgencia, cada una de esas personas está retrasando la caída de su propio imperio interior. Y si suficientes lo hacemos, retrasamos también la caída del imperio que sea que llamemos hogar. La historia de Roma no es un cuento de terror. Es una lección de supervivencia. Nos muestra que los imperios mueren cuando dejan de merecer existir. Nos muestra que la verdadera fuerza no está en el tamaño, ni en el oro, ni en el ejército. Está en la capacidad de un pueblo, y de cada individuo dentro de él, para seguir creyendo en algo más grande que su propio ego, para seguir luchando por valores que valen la pena defender, para seguir siendo fieles a lo que los hizo grandes aunque el precio sea alto. Roma cayó porque olvidó quién era. Nosotros todavía podemos recordar quiénes somos. Y si este recorrido por la caída de Roma te hizo sentir ese nudo en el estómago, esto podría pasarnos a nosotros, entonces ya cumplió su propósito. No se trata de asustarte. Se trata de despertarte. Porque el verdadero peligro no es que un imperio caiga. El verdadero peligro es que caiga sin que nadie se dé cuenta de que está cayendo. Roma no se derrumbó de un día para otro. Se fue deshaciendo poco a poco, casi sin que sus habitantes lo notaran. Primero fue la comodidad que reemplazó al esfuerzo, luego la corrupción que se normalizó como, así es la política, después la división que se disfrazó de diversidad, y al final la pérdida total de fe en el proyecto común. Nadie levantó la alarma porque cada paso parecía pequeño, razonable, inevitable. Hasta que un día miraron alrededor y ya no quedaba nada que defender. Hoy, en 2026, muchos vivimos ese mismo proceso sin darnos cuenta. Hay sociedades donde la gente ya no se pregunta ¿qué puedo hacer por mi país?, sino ¿qué me da mi país? Donde el sacrificio colectivo suena a frase vieja, donde la responsabilidad personal se ve como opresión, donde el nosotros se ha fragmentado en miles de yo que compiten entre sí. Cuando una civilización deja de creer que vale la pena defender algo más grande que el interés individual inmediato, ya no necesita invasores externos. Se disuelve sola. Pero la buena noticia, y es realmente buena, es que Roma no cayó porque fuera débil en su esencia. Cayó porque dejó de practicar lo que la hizo fuerte. Y nosotros todavía podemos practicar. Todavía podemos elegir recordar quiénes somos. Todavía podemos decidir no repetir los mismos errores que condenaron a Roma. Piensa en esto, en los primeros siglos de Roma, ser romano significaba algo concreto. Significaba disciplina, honor, deber hacia la res publica, la cosa pública, disposición a sacrificar comodidad personal por el bien común. No era solo un pasaporte o un documento de identidad, era una forma de vida. Cuando un romano decía civis Romanus sum, no estaba solo diciendo de dónde era, estaba diciendo quién era. Estaba diciendo que llevaba consigo un código, una ética, una promesa de comportamiento que lo hacía diferente. Hoy, en cambio, muchas identidades nacionales o culturales se han vuelto difusas, vacías o incluso avergonzadas. Hay gente que se siente más parte de una marca, de una red social, de una ideología política o de un grupo de WhatsApp que de su propio país.
Y cuando la identidad se diluye así, el nosotros se rompe. Sin un nosotros fuerte, no hay defensa posible. Ni contra amenazas externas ni contra la decadencia interna. Entonces, ¿cómo recordamos quiénes somos? ¿Cómo reconstruimos esa ciudadela interior y colectiva que Roma perdió? La respuesta no está en volver al pasado, ni en romantizar a Roma como si fuera perfecta, no lo fue. Tenía esclavitud, conquistas brutales, desigualdad extrema. La respuesta está en recuperar los principios que hicieron posible que Roma existiera y durara tanto tiempo. Primero, la disciplina como libertad. Los romanos entendían que la verdadera libertad no es hacer lo que te da la gana, sino tener el control sobre ti mismo para no ser esclavo de tus impulsos, de tus miedos o de las opiniones ajenas. Hoy vivimos en una época donde la disciplina se ve como opresión y la impulsividad como autenticidad. Pero la impulsividad no libera, esclaviza. La disciplina libera. Cuando entrenas tu cuerpo, tu mente y tu carácter, dejas de ser rehén de tus antojos. Roma lo sabía, un legionario disciplinado era más libre que un ciudadano rico pero esclavo de sus vicios. Segundo, la responsabilidad personal como base de todo. En Roma, la idea de que el Estado soy yo no existía en el sentido absolutista. Existía la idea de que cada ciudadano era responsable del bien común. Cuando un romano pagaba impuestos altos, cuando aceptaba servicio militar obligatorio, cuando denunciaba corrupción aunque le costara caro, lo hacía porque sentía que su destino estaba ligado al destino de Roma. Hoy, en cambio, mucha gente ve al Estado como una máquina expendedora. ¿Qué me da? Cuando la responsabilidad se externaliza, que lo arregle el gobierno, que lo pague el rico, que lo resuelva otro, el sistema colapsa. Roma cayó cuando demasiados dejaron de sentirse responsables. Nosotros podemos elegir lo contrario. Las lecciones. Pero sin memoria no hay aprendizaje. Sin memoria no hay identidad. Roma cayó cuando olvidó sus propias lecciones. Nosotros podemos elegir recordar. La humildad ante la mortalidad. Memento mori no era depresión, era claridad. Recordar que vas a morir te obliga a priorizar. Te obliga a vivir con urgencia. Te obliga a dejar de perder tiempo en cosas pequeñas. Roma cayó cuando dejó de vivir con esa urgencia. Nosotros podemos elegir vivirla. Entonces, ¿qué hacemos? No se trata de copiar a Roma. Se trata de aprender de ella. Se trata de mirar nuestro propio imperio, nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país, y preguntarnos, ¿estoy defendiendo lo que me hizo fuerte? ¿Estoy dispuesto a sacrificar comodidad por principio? ¿Estoy recordando quién soy? ¿Estoy actuando o solo quejándome? ¿Tengo fe en algo más grande que yo? Porque si Roma nos enseña algo es que los imperios no caen por falta de poder. Caen por falta de propósito. Caen cuando dejan de creer que valen la pena ser defendidos. Nosotros todavía podemos creer. Todavía podemos defender. Todavía podemos recordar quiénes somos. Y si este texto te removió algo por dentro, si sentiste esto es sobre mí, entonces ya estamos en el camino correcto. No olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas las próximas verdades incómodas que cambian cómo ves la historia y cómo ves tu propia vida. Nos vemos en el próximo vídeo.